Página 25. Crítica de la razón pura, edición bilingüe, 2009. Fondo de Cultura Económica. La estética trascendental. Por Mario Caimi. El primer elemento del conocimiento puro a priori que se logra aislar, según lo exige el método, es la sensibilidad. Sensibilidad es la capacidad de tener representaciones al ser afectados por objetos. No sabemos qué objetos serán esos, ni sabemos tampoco cuál será el mecanismo de la afección. Pero sí sabemos que de ese encuentro primero con el objeto encuentro en el que la mente se comporta pasivamente resulta una representación. La finitud de la mente. Como la mente es finita, no puede crear objetos con solo representárselos. El pensamiento conceptual se refiere a los objetos solo indirectamente, por medio de otros conceptos y de otras representaciones. Un contacto intuitivo, inmediato, con los objetos reales, solo se produce cuando el objeto afecta de algún modo a la mente. La mente es pasiva. Para tener objetos reales, la mente tiene que esperar que estos le sean dados, y ante esa donación se comporta pasivamente. La receptividad pasiva es la sensibilidad. En ella nos son dados los objetos, que son recibidos, entonces, como representaciones empíricas. Por supuesto que esto no resuelve el problema de justificar nuestras relaciones con objetos metafísicos, suprasensibles, que no nos son dados en la sensibilidad, ni pueden serlo, por ejemplo, las almas simples e incorpóreas, Dios, los componentes monádicos del universo. La relación con estos objetos es el principal problema de una crítica de la razón pura. Pero solo se podrá intentar su solución mucho después, cuando hayamos adelantado más en el conocimiento de los elementos del concepto de conocimiento. Una representación de origen indeterminado es, pues, lo primero que nos es dado. A ella aplicamos nuestro método de aislamiento, y eso nos permite distinguir una materia de ella, y una forma. La materia depende del objeto. Es el contenido de la representación empírica, la sensación. Con respecto a ese contenido la mente es enteramente pasiva. La forma en la que el contenido es recibido lo determina a él también, de modo que el contenido debe adoptar necesariamente esa forma. Hay, por tanto, buenos motivos para suponer que tenernos aquí uno de los fundamentos de la posibilidad de conocimientos, o de juicios, sintéticos a priori, ya que si conocemos la forma de la sensibilidad, podremos conocer, antes de toda experiencia, algo del objeto, su forma sensible. Conviene, entonces, establecer cuál es la forma de la sensibilidad. La forma de la sensibilidad. Esta forma no puede establecerse por vía empírica. Ella no es un dato más entre otros, sino que es la receptividad que permite que haya, en general, datos. Además, la forma de la sensibilidad no puede ser un concepto, pues en ese caso la sensibilidad no sería lo que es, la capacidad de recibir inmediatamente los objetos. El concepto se refiere a los objetos solo mediatamente, a través de otras representaciones, nunca se refiere directamente al individuo singular. Ahora bien, hay dos representaciones que satisfacen, cada una, estas dos condiciones negativas. Son la representación del espacio y la representación del tiempo. Espacio y tiempo son representaciones a priori. En los breves teoremas que constituyen la exposición metafísica del espacio y de tiempo, Kant demuestra que espacio y tiempo no son conceptos, sino intuiciones, y que no son representaciones de origen empírico, sino que su origen es independiente de toda experiencia, son representaciones a priori. No tienen su origen en los sentidos, sino que son supuestas por estos. Para poder recibir los objetos como objetos externos, exteriores unos a otros, hay que presuponer ya el espacio, de modo que no se puede aprender lo que es espacio a partir de la percepción de objetos exteriores unos a otros. Y lo mismo ocurre con el tiempo. Para poder recibir los objetos, o los estímulos sensoriales, como elementos de una serie sucesiva, es necesario presuponer ya el tiempo. Por tanto, tampoco se puede aprender lo que es el tiempo, a partir de la percepción empírica de series de objetos sucesivos, sino que para tener tales series,
se debe contar de antemano, a priori, con la representación del tiempo. Espacio y tiempo son representaciones a priori, con eso cumplen el primero de los requisitos para ser formas de la sensibilidad. Por otra parte, las representaciones de espacio y de tiempo no contienen bajo sí infinidad de ejemplares de espacios y de tiempos, tal como el concepto de caballo contiene bajo sí infinidad de ejemplares de caballo. Más bien, lo que parecen ser tiempos singulares o espacios singulares no son sino porciones del espacio o del tiempo únicos. No podemos decir lo mismo de los caballos singulares, ninguno de ellos es una porción del concepto de caballo. Espacio y tiempo son, pues, únicos, y no se los conoce a través de conceptos, sino por contacto inmediato con ellos, por intuición. Espacio y tiempo son intuiciones. Tales son las características de la intuición. De modo que espacio y tiempo son intuiciones y no conceptos. Con esto cumplen el segundo de los requisitos para ser formas de la sensibilidad. No hay, por otra parte, ninguna otra representación que cumpla esos requisitos de manera universal. Espacio y tiempo son, por tanto, las formas de la sensibilidad, y dan forma a los contenidos de la sensibilidad. La forma que les dan es la de la dispersión en la exterioridad recíproca, o dispersión en la sucesión. Como formas a priori de la sensibilidad, espacio y tiempo pertenecen, no a los objetos, sino al sujeto sensible. Los contenidos de la sensibilidad se acomodan necesariamente a esas formas. Conocerlas a ellas permite, pues, un conocimiento a priori de todo posible contenido de la sensibilidad. No tenemos acceso a las cosas en sí. Pero el precio de ese conocimiento a priori es altísimo, todo lo conocido en la sensibilidad se habrá adaptado siempre ya a unas formas que pertenecen al sujeto, y por tanto, lo conocido en la sensibilidad no se presentará tal como es en sí mismo, sino solamente tal como se aparece al sujeto. Ningún objeto de la sensibilidad se presenta al conocimiento tal como es en sí mismo, como una cosa en sí misma, sino que todo objeto de la sensibilidad es solo fenómeno, dato de la intuición sensible, configurado por la forma de la sensibilidad. Y como tenemos acceso a objetos solo gracias a la sensibilidad, resulta que no tenemos acceso a las cosas en sí. Podemos, entonces, decir que espacio y tiempo, como formas de la sensibilidad, son reales en la experiencia. Todo objeto empírico lleva necesariamente esa forma, aunque no la tenga por sí mismo, sino que la adopte necesariamente al ser acogido en la sensibilidad. Espacio y tiempo son inventos mentales. Pero podemos decir también que espacio y tiempo son ideales y no absolutamente reales, son solo en el sujeto y por el sujeto, y no tienen ningún significado ni entidad para las cosas consideradas en sí mismas, es decir, consideradas con independencia del sujeto. Se ha discutido también una tercera posibilidad, que espacio y tiempo se originen en el sujeto, y que también pertenezcan a los objetos mismos, como características de estos entendidos como cosas en sí. Espacio y tiempo, así entendidos, permiten la enunciación de juicios sintéticos a priori en las ciencias que se basan en ellos, en la geometría y en la aritmética. Son condiciones de esos conocimientos a priori. Porque como son formas de la sensibilidad que necesariamente todos los objetos sensibles han de adoptar, se pueden hacer enunciados acerca de esas formas, que serán enunciados válidos para todos los objetos sensibles, enunciados que no se originarán en comprobaciones empíricas. Así, por ejemplo, de todo objeto espacial se podrán afirmar todas las verdades que la geometría enuncia para el espacio en general, será infinitamente divisible. Si es un objeto triangular, se cumplirán en él las leyes que rigen para los triángulos, etc. Espacio y tiempo resultan, así, ser origen de conocimientos a priori. A la exposición de espacio y tiempo que muestra que ellos dan origen a conocimientos a priori la llama Kant exposición trascendental del espacio y del tiempo. Si bien con esta teoría del espacio y del tiempo Kant se ha presentado como innovador y como superador de las dos teorías que entonces se oponían, la newtoniana y la leibniziana, no profundiza en el tema.
El asunto de la estética no es ni el espacio ni el tiempo, sino la sensibilidad. Al tiempo y al espacio se los trata allí solo en la medida en que contribuyen al conocimiento de la sensibilidad, que es el elemento del conocimiento que hasta ahora hemos conseguido aislar. Leibniz defendía el carácter puramente relacional de los conceptos de espacio y de tiempo. Considerados en la claridad de la razón pura, no son más que relaciones entre las substancias. Newton sostiene la realidad absoluta del espacio y del tiempo, recipientes infinitos que contienen todas las cosas. Leibniz y Samuel Clarke, un amigo de Newton, intercambiaron correspondencia sobre este punto en 1715 y 1716. Las cartas fueron publicadas por Clarke, Londres, 1717, después de la muerte de Leibniz. De la estética trascendental nos quedan, como resultados. 1. La posibilidad de juicios sintéticos a priori basados en las formas de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, acerca de objetos sensibles. Con esto queda fundamentada la posibilidad de ciencias enteras, como la geometría y la aritmética, y sus aplicaciones. 2. La autarquía de la sensibilidad como fuente de conocimiento. La sensibilidad no puede ser reducida a un mero momento de confusión dentro del conocimiento intelectual. 3. La necesidad de que todo objeto nos sea dado en la sensibilidad. Esta es la única manera como podemos tener contacto inmediato con un objeto efectivamente existente, y no solo pensado. 4. El carácter subjetivo, idealidad trascendental, de las formas de la sensibilidad, el espacio y el tiempo, y 5. Este punto es consecuencia de los puntos 3 y 4, el universal carácter fenoménico de todos los objetos de la sensibilidad, es decir, de todos los objetos que puedan sernos dados en la experiencia. La sensibilidad solo nos presenta fenómenos, es imposible para nosotros conocer lo interior de las cosas, lo que las cosas son, independientemente de la relación que tienen con nosotros, es decir, no podemos conocer las cosas en sí mismas. Las formas de la sensibilidad dan origen a conocimientos. Pero no podrían obtenerse conocimientos con la sensibilidad sola. Esta es solo receptividad pasiva, e imprime en sus contenidos la forma de universal dispersión. No hay, entre los múltiples contenidos de la sensibilidad, ningún nexo, por tanto, ningún nexo puede ser conocido de manera sensible, esto lo había advertido ya Hume. Por eso, ni siquiera podríamos llamar múltiple al contenido de la sensibilidad, si no hubiera alguna facultad que no fuera pasiva, sino activa, y que nos permitiera reunir y conectar entre sí los datos dispersos e inconexos, para percibirlos así como un múltiple. La sensibilidad, el primer elemento de nuestro estudio, nos conduce así, por sí misma y necesariamente, a un elemento nuevo, a la espontaneidad o factor activo de la mente. Este factor lleva el nombre de entendimiento. La ciencia que estudia al entendimiento como facultad de pensamiento es la lógica, y la que estudia al entendimiento en la medida en que éste es, mediante el pensamiento, una facultad de conocimiento de objetos, es la lógica trascendental. Página 30 de 1080.